Bien, entonces gracias por haber venido, los que están en línea igual, gracias. Están por allá, si pueden poner sus cámaras, por favor activar sus cámaras, no ustedes obviamente, pero los que están en línea. Y me voy a presentar primero, soy Luc Delannoy, el director y fundador del Instituto de Neuroartes. El instituto tiene su base en Estonia, en Tallinn, capital de Estonia, donde vivo. Y nosotros operamos en diferentes países de Latinoamérica. Y aprovecho para comentarle que, dando las gracias a la Alianza Francesa, que el director de la Alianza, Jean-François, es la primera persona que me invitó a Tijuana para presentar un libro que me había publicado el Fondo de Cultura Económica. No vamos a decir hace cuántos años atrás, no lo vamos a decir, pero me invitó y estuvo fantástico y desde entonces tenemos esta relación de amistad profesional, más de amistad que profesional, la verdad. Entonces es un gusto de volver a invadir los lugares de la Alianza, que la vez pasada no era en la Alianza, era en un restaurante allá donde había muchos árboles y todo. Sí. No me acuerdo el nombre. ¿Te acuerdas? Sí, en un restaurante había muchos árboles, estuvo genial. Estaba Raúl Gutiérrez, un músico chileno que tocó en la presentación, que vino conmigo. Estamos haciendo una gira por todas las alianzas francesas, en la época que la Federación de las Alianzas Francesas de México estaba funcionando. Okay. Bueno, digamos que era otra época. Entonces aprovecho para agradecer a Jean-François y a la Alianza, a Laura y Verónica, que están desde varias semanas en la organización de esta semana, y aprovecho también para agradecer a Gabriela, que también tenemos esta relación tenemos una relación de estudios, hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje, con la palabra relación hoy en día, pero tenemos una relación profesional íntima desde 10 años. Sí. Desde 10 años que Gabriela vino al primer curso que impartí en Tijuana en el IMAC. Uh-huh. Y se había puesto muy rebelde en nuestros primeros días, que no entendía qué onda con todo eso, no se quería salía, regresaba, bueno. Y son las mejores relaciones en realidad, porque después de unos cuantos años seguimos aquí y vamos a compartir unas ideas con ustedes. La idea entonces de estos conversatorios, es de reflexionar con ustedes, sobre la salud mental. Y aquí tuvimos un apoyo muy grande en cuestión de salud mental, que en realidad es Lili, que trabaja en la Alianza Francesa, porque estábamos un poco todos desesperados para saber cómo manejar las redes sociales y todo eso. Y con las 10 horas de diferencia que hay entre Estonia y Tijuana, me empezaron a sacar taquicardia y un montón de cosas, que no sabía cómo había que dormir o no dormir por las 10 horas de diferencia, y como que nos vino a tranquilizar, a apaciguar las pasiones de nuestras almas. Vino Lili con sus conocimientos de redes sociales. Y entonces, cada día vamos a tener un tema distinto. Hoy es un día cada día es un tema distinto. Hoy es una introducción general y mañana vamos a hablar con Verónica de literatura. El miércoles vamos a hablar con Diana, que es artista visual que viene de Uruguay. El jueves vamos a tener Henry Torres de Lux Boreal, es un coreógrafo, bailarín. Y viernes vamos a hablar de música y salud mental. Bien, entonces me gustaría pedirle de participar en este conversatorio, por eso se llama conversatorio, ¿no? Los que están en línea también, de poder participar, ¿no? Entonces, primero
Te voy a preguntar, Gaby, a pedir de presentarte brevemente, que explicas lo que estás haciendo aquí en Tijuana. Ok. Bueno, pues buenas tardes. Soy Gabriela Martínez. De base soy educadora de educación preescolar y tengo ahorita ya un doctorado en psicología, pero realmente ahorita mi pasión es la psicoterapia de arte. O sea que tengo como 20 años de dedicarme, pues ahora sí que se puede decir que a la investigación, porque hemos estado haciendo toda una serie de actividades y de proyectos comunitarios dentro de Tijuana, y entonces obviamente cuando me lancé así a decir voy a ser psicoterapeuta de arte, necesitaba prepararme, y apareció Neuroartes por ahí hace como 10, 11 años. Y entonces dije, bueno, de aquí soy, ¿no? Y entonces Neuroartes, en lo personal, me ha dado como toda esta base filosófica y de vida para como poder intervenir en salud mental, porque pues siempre ha habido así como esta dicotomía entre los psicólogos, ¿no? La salud mental, porque no todos los psicólogos somos iguales, con todo el respeto a mis compañeros, pero bueno, hay psicólogos como muy ortodoxos que no nos abrimos o no se abren a ciertas teorías, filosofías y que se etiqueta al ser humano, y bueno, de ahí vamos a ir hablando un poco más adelante. Entonces creo que ahorita tenemos un diplomado precisamente de intervención clínica, educativa y social a través del arte, y de hecho 2 de las que están aquí participan en ese diplomado. Hice con Luke una intervención. Mi trabajo final fue en adulto mayor, que en aquel entonces pues estaba muy fuerte aquí la intervención en el adulto mayor, y se pudo lograr, y se han sacado como, no les quiero decir, pero fácil como unos 15 grupos de adulto mayor, y es un curso muy, muy interesante a través del arte, ¿no? Con las técnicas de collage, de dibujo y de pintura. Entonces, bueno, pues es a lo que me dedico. Soy directora de un instituto que se llama Instituto Galería Metáfora, que obviamente su base viene siendo la situación del arte, de estos imprevistos creativos. Lo bueno es que somos creativos en Neuroartes. Entonces, pues no sé si quieres que No, es que comenta. ese es el sonido de la charla. Es que no escuchan las personas. Están comentando que no se escucha. De hecho, si nos permiten atender un poco los comentarios para podérselos pasar. Gracias. Ok, ¿ya? Algo. Están muy serios. No, entonces la idea ahora es de reflexionar sobre lo que usted considera es la salud mental. Entonces, ¿qué para ti qué es la salud mental? Ok, para mí la salud mental tiene que ver con el bienestar del día a día y del bienestar de lo que te rodea, ¿no? De tu contexto. Y para mí lo que hemos aprendido y lo que a mí me ha funcionado tanto como persona como profesionista es entender que la salud mental es poder recordar quiénes somos, ¿no? Nuestras historias, el ser humano como que no le gusta introducirse y dice, no, mejor yo no te cuento nada, no, todo está bien, ya todo pasó. Y entonces para mí la salud mental, ahorita lo que hemos estado reflexionando en los grupos y todo, es este ser humano que se atreve a conocerse, a echarse un clavadito dentro de uno y poder compartir sus mundos. Somos como muy herméticos, y ahorita con esta pandemia pues estamos más herméticos, ¿no? Todos como, o sea, si hay que compartir mundos implica que podemos ser conscientes de nuestras facultades cognitivas, de nuestras habilidades cognitivas. Entonces hay un aspecto cognitivo y los sustratos de los aspectos cognitivos son biológicos. Entonces la salud mental entonces tiene que ver también con sustratos biológicos, tiene que ver algo con la salud física también. Yo creo que por ahí le acaban de decir a mi madre, que tiene 96 años, el neurólogo, le digo, si no se mueve, se muere, ¿no? Y me quedé así como muy impactada, porque pues es lo que estamos entendiendo, que nos tenemos que mover. El ser humano es de movimiento y somos una corporalidad,
Y eso creo que también la salud mental, mientras sigamos pensando que somos divididos, por un lado la cognición, por un lado la emoción y por otro la acción, y no seamos congruentes y no nos entendamos como esa corporalidad y no hablar como de nosotros como en una tercera persona, y esa es la parte, ¿no? También de salud mental, poder como vernos íntegramente, ¿no? La dificultad que veo en eso con las habilidades cognitivas es que hay diferentes interpretaciones culturales de lo que es la salud mental, ¿no? Uh-huh. Entonces buscar vamos a decir, una definición de la salud mental a nivel internacional es muy complejo, ¿no? Uh-huh. Porque deberíamos tener una definición que se abre o que incluye todas las culturas. Le voy a dar un ejemplo. Alzheimer, sabemos, bueno, supongo que hemos todos aquí escuchado lo que implica Alzheimer, ¿no? Con una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Que es misfolding de las proteínas y que, bueno, que no tiene cura, que no tiene remedio, ¿no? Es un proceso largo a veces y es un proceso doloroso, ¿no? Entonces, la única manera para determinar que un paciente falleció de Alzheimer o que ha padecido de Alzheimer es a través de una autopsia. Si no, no hay manera. Entonces, lo que se dice es que esta persona padece de una demencia muy probable que sea Alzheimer, pero no hay manera de comprobar hasta la muerte y hasta una autopsia. Bien. Pero este es en el mundo occidental, es aquí en México o en Estonia, Alzheimer es Alzheimer, ¿verdad? Bien. Pero en algunos países africanos no existe Alzheimer. En la cultura hay una etnia africana del sur de África, en Namibia, Sudáfrica, que se llama Bantu, los Bantus. Los Bantus tienen una filosofía animista. Considera que hay un soplo de vida en el cuerpo de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, María allá, por ejemplo, es una bruja. Y tiene en su casa unos muñequitos y pone una etiqueta y dice Luc. Y de vez en cuando pone unas como así, ¿no? Y me hace un... ¿ves? Ese lo hice yo. Entonces me puse alfileres y todo eso. Y habla con el muñequito y dice, te vamos a sacar el soplo de vida, te voy a robar la vida, te voy a robar la vida. Y lo hace tan bien que de repente, poco a poco, siento que se me va el alma. Se me va el alma poco a poco. Entonces se me va el alma y termino errando por las calles de mi pueblo allá en Namibia. No sé dónde voy, no sé dónde regresar y poco a poco olvido las cosas. Tengo un tenedor, yo sé que es un tenedor, pero no sé de qué sirve. Me enfurezco, me pongo de mal humor y todo esto, me grito, me deprimo y todo el asunto es Alzheimer, ¿no? Pero allá no voy a decir que tengo Alzheimer. Soy un zombie, que no es lo mismo. No podemos llegar allá y decir, no, usted señor padece de Alzheimer, porque Alzheimer no existe allá. Allá es un enfoque filosófico. Entonces es alguien que le robó el alma al individuo. Se le quitó el alma, se le quitó el ánima, ¿no? Entonces ya está como errando. Entonces no podemos ir allá con nuestros conceptos occidentales y decir, usted padece de Alzheimer. Entonces, este es un ejemplo para explicarle que las diferencias culturales son fundamentales cuando tratamos de salud mental, porque cuando tratamos de salud mental hablamos de lo mental, y lo mental es un adjetivo que viene del nombre mente. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es reflexionar sobre la mente. ¿Qué es la mente? Si la mente se reduce a procesos cerebrales, entonces la salud mental es una salud física. Si entran los aspectos filosóficos o culturales así, tal vez, o espiritual, la salud mental entonces, o la mente sería algo intangible. Por lo tanto, si es algo intangible, que si no son procesos cerebrales, deberíamos de tener un acercamiento distinto a los padecimientos, a las llamadas enfermedades mentales, y evitar de dar pastillas. Porque las pastillas o los tratamientos neurofarmacológicos van a tratar la parte física,
¿de acuerdo? Entonces, todos estos aspectos son complicados. Por eso le digo, pues yo veo cierta dificultad a encontrar una definición incluyente, culturalmente hablando, de lo que es la salud mental. Es un proceso de estudio constante, ¿no? Dependiendo de las diferentes culturas. Entonces, tal vez podríamos pensar que la salud mental es nuestra habilidad cognitiva de desempeñarnos en las diferentes comunidades de acuerdo a los valores de las diferentes comunidades, y siempre hay universales en los valores de las diferentes comunidades, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta definitivamente las perspectivas. Y hablando nuevamente de Alzheimer, si me permiten agregar algo, cuando nosotros tenemos programa de atención con un paciente que padece de la demencia, que parece ser Alzheimer, entonces, si trabajamos la música, por ejemplo, o si trabajamos a través de la música, debemos tomar en cuenta el itinerario cultural de la persona. Porque si una persona de Sonora, por ejemplo, tiene 90 años o 95 años y padece de Alzheimer, una demencia de Alzheimer, y que durante toda su vida ha escuchado música norteña, toda su infancia, su adolescencia ha sido moldeada por este tipo de música, no le podemos acompañar en su proceso con una música de Vietnam, por ejemplo. ¿De acuerdo? Porque no. Entonces, si la música le permite mantener cierto tipo de identidad a los pacientes, o el arte permite mantener cierto tipo de identidad a lo largo del proceso de la demencia, este proceso tiene que ser identificado a experiencias vivenciales del individuo. Regresamos nuevamente a la parte cultural. ¿De acuerdo? En otras palabras, no hay un tratamiento o un proceso de acompañamiento como una franquicia, o sea, no es un McDonald's. ¿De acuerdo? O sea, que no es un McDonald's que trasladamos en función. Entonces, trabajamos con cada individuo, cada biología, cada cerebro es único. Aunque compartimos la misma arquitectura cerebral, nuestras funciones cerebrales son distintas, el uso de nuestras funciones cerebrales son distintos. Entonces es importante tomar en cuenta las vivencias de las personas con las cuales trabajamos. Regreso al aspecto cultural, ¿no? Sí, es que yo creo que, o sea, como en la experiencia como psicóloga, y que era lo que a veces platicábamos y todo, desgraciadamente por ser todo lo ético posible profesionalmente y que puedas intervenir y que puedas dar lo mejor, te quitan esta parte de que puedes estar como apoyando al bienestar de ese ser humano, ¿no? Se les olvida la esencia del ser humano, es tu paciente o es tu cliente y no puedes dar más allá porque entonces la transferencia y la contratransferencia, y se nos olvida a los psicólogos que el que está allá es un ser humano que está compartiendo con nosotros y que nosotros somos seres humanos que estamos compartiendo. O sea, como que esta parte por eso de la salud mental es muy interesante, porque cuál es realmente la función que tenemos como profesionales de la salud mental, ¿no? Dentro de ellos los psicólogos, los psiquiatras, etcétera. Yo creo que es conseguir y acompañar a que el ser humano tenga respuestas de adaptación a estas situaciones culturales y de contexto, como que pudiendo, como este mundo que emerge en el tratamiento, por decirlo así, pueda ser realmente de bienestar a ese ser humano. Entonces, es todo, ¿cómo les puedo decir? Como psicóloga, y que decía Luke, ¿no? Cuando nos conocimos, pues era esta parte psicóloga, creyente, psicóloga, creyente y todo, eran así como estas contraposiciones de mundos, pero que si nosotros nos proponemos a escuchar, yo creo que esa es la salud mental, ¿no? Que te abras al otro y que puedas coemerger, como se dice mucho en neuroartes, coemerger con el otro. Porque si nos quedamos en nuestra necedad profesional, personal y todo, pues la salud mental no está muy padre, que digamos. Yo creo que hay que insistir también en el encuentro, la parte intangible y tangible, o sea, entre lo que vamos a llamar lo mental y lo físico, ¿no? Aquí quisiera
hacer una paréntesis, bueno, no es una paréntesis, es el meollo de todo. Los paradigmas, ¿no? Los paradigmas filosóficos y científicos. Desde varios siglos venimos arrastrando un paradigma clásico que nos viene a nivel filosófico del mundo occidental desde Platón más o menos, hace 2500 años, y a nivel científico desde más o menos 500 años con Newton, Descartes, todo eso, ¿no? O sea, que es lo que llamamos el materialismo reduccionista, todo se reduce a la materia. Todo se reduce a la materia, nosotros somos piezas de una máquina y somos una máquina al mismo tiempo. Somos máquina y piezas de una máquina más grande. Y el planeta Tierra es una máquina, el universo es una máquina, los multiversos son una serie de máquinas. Y todas estas máquinas obedecen a leyes matemáticas preexistentes y predeterminadas. Principio de la máquina, ¿no? Ese es el paradigma clásico. Todo se reduce a la materia, definitivamente, ¿no? Bien. Nosotros vivimos desde este paradigma desde mucho tiempo, ¿no? Bien. Desde un poco más de un siglo, cuando empezó a emerger la física cuántica, se empezó a cambiar totalmente de paradigma. Apareció un paradigma distinto. Este paradigma cuántico, lo primero que hizo, o sea, su primera gran revolución, es de devolver la conciencia en la naturaleza. O sea, de decir que el mundo no es independiente de nuestra mente, que el mundo no es independiente de nuestra conciencia. En otras palabras, que nosotros somos el mundo. Que nosotros somos el mundo. No estamos en el mundo, somos el mundo. Son dos cosas distintas. O nosotros llegamos allí en un contenedor ya preestablecido, y entonces ahí está nuestro espacio, y tenemos que pelear entre nosotros para expandir nuestro espacio, pero como el espacio es limitado, pues como es un contenedor, el espacio es limitado, tenemos que empezar a hacer guerra, a pelearnos. El mundo educativo hoy forma contrincantes, porque el contenedor tiene sus límites, entonces tenemos que expandir, y solamente podemos expandir porque los recursos están limitados, entonces tengo que robar los recursos de María y así sucesivamente, pelearme y todo eso. Y ahí nos vamos en un mundo de contrincantes. Y en este mundo de contrincantes vienen los psicólogos y las psicólogas que nos explican, no se preocupen, nosotros les vamos a afinar, ustedes son máquinas, y nosotros les vamos a afinar para que siga funcionando dentro del perímetro del contenedor, sin poner en duda el contenedor, o sea, sin poner en duda las estructuras sociales, políticas, financieras, económicas o culturales o de salud pública del contenedor. Está bien, pero tal vez es tiempo de abrir las paredes del contenedor, de vivir fuera, de pensar fuera del contenedor, o sea, pensar fuera de la caja y de darnos cuenta que en realidad no estamos dentro de un contenedor, somos el mundo. Esa es la primera gran evolución de la mecánica cuántica, ¿no? El mundo somos nosotros. Si queremos cambiar el mundo, nos cambiamos nosotros, uno a uno, poco a poco, poco a poco. Y esta idea del contenedor también está acuérdense de la mitología de la Biblia, ¿no? Dios creó el mundo en 5 días, el 6º día, ¡puf!, mandó el humano allá, y entonces el humano llegó en un mundo preexistente. Ahí empieza el asunto. El humano viene en un contenedor ya preestablecido, ¿no? Es eso. Entonces, y ahí vamos. Y lo vemos en la neurociencia, que considera primero el cerebro, ¿no? Está el cerebro separado del cuerpo, el cuerpo separado del mundo. No, sabes que finalmente el cerebro está en conexión con el cuerpo. Pero no quita el materialismo reduccionista. Nos quedamos encerrados en un contenedor y todas las cosas, ¿no? Entonces es tiempo tal vez de pensar fuera de eso y de ver si hay manera de dialogar entre estos dos paradigmas, ¿no? El del paradigma clásico, porque tampoco hay que rechazar el paradigma clásico diciendo que no sirve, definitivamente, porque sí sirve, ¿no? Pero hay que buscar como un encuentro, ¿no?, entre el paradigma clásico y el paradigma cuántico para atender estas cuestiones de salud mental. Porque en el paradigma cuántico hay interpretaciones muy materialistas y postmaterialistas. Las materialistas reducen toda la materia. Las postmaterialistas, lo que se entiende por postmaterialismo, es de considerar que la conciencia es un fenómeno primario
originario y que la materia es un derivado de la conciencia. En el paradigma clásico es al revés. La conciencia es un derivado de la materia. Y ahí usted ve, y la mente también, entonces usted ve ahí la perspectiva, como la perspectiva cambia y como nosotros nos vamos a enfocar a lo que llamamos la enfermedad mental, dependiendo de nuestro paradigma. Si yo estoy del paradigma clásico, entonces voy a pensar que en una enfermedad mental, que la mente es procesos cerebrales, es causado por procesos cerebrales o emerge de procesos cerebrales, por lo tanto tengo que actuar sobre la materia cerebral para atender cuestión de salud mental. Si voy del paradigma cuántico, entonces no me voy a enfocar exclusivamente en la materia, sino que me voy a enfocar a la parte espiritual, los estados anímicos, las condiciones de vida de la persona, y no reducir todo a procesos intracraneales, ¿no? Entonces son dos perspectivas muy distintas. Dependiendo de cómo nos ubicamos, nos vamos a acercar al otro. Sí, y yo creo que ahorita que te estoy oyendo, bueno, pues esta pandemia que supuestamente iba a terminar hace en año y medio, pues estamos y nos damos cuenta, y hemos tenido grupos de encuentro de terapeutas y psicólogos, el acompañar al ser humano y acompañarnos dentro de estos año y medio, a lo mejor como que no nos hemos dado cuenta. Y muchos de los psicólogos es como decir, estamos en el mismo barco, que es lo que estás diciendo, no estamos nosotros como para curar al otro, sino nosotros somos parte de lo que está pasando en la pandemia y también nosotros nos estamos rebasando porque es esta parte del ser humano. Entonces, muchas reflexiones que se han hecho en los grupos es que nosotros de alguna manera formamos parte, ¿no? de esta parte y que ya la psicología no puede estar desde estos paradigmas tan fuertes en donde tú estás allá, yo estoy acá, ¿no? A mí lo que me salvó un poco en esto es ser psicóloga sistémica, ¿no? Que éramos medio los locos, los sistémicos no éramos terapeutas, porque éramos muy como directivos y como no sé qué tanto, pero cambia el mundo en el momento de decir, yo necesito ver al otro, necesito entender al otro como ser humano y saber y apoyar y acompañar al otro a poder desarrollar su historia. No, bueno, y no a desarrollarla, a describirla, a narrarla, a atreverse a meterse. Y el arte, digo, para mí, aunque dicen es la panacea, pues igual y sí es para mí la panacea. El arte en cualquiera de las expresiones artísticas te va a ayudar a meterte a ese brinco, a poderte como atrever a tu inconsciente y poder describir tus historias. A ver, María, inconsciente. Perdón, soy psicóloga, o sea. Pues ya. Mire, habló de, Gabriel está hablando de la pandemia, ¿no? Y quiero aterrizar lo que le dije antes a la palabra pandemia. Entonces, de acuerdo a la perspectiva de Neuroartes, somos la pandemia. O sea, la pandemia no está allí afuera, como el mundo no está afuera. El mundo no está afuera de nosotros, nosotros somos el mundo. Nosotros somos el universo, somos el mundo. Si ustedes salen por la noche en el campo, si van a la Rumorosa una noche y que ven el cielo con las estrellas, usted está contemplando el universo. Pero si ustedes son la naturaleza, elemento de la naturaleza y del universo, al contemplar el universo, es el universo que se contempla a sí mismo. Y al contemplarse a sí mismo se cambia. Si ustedes se piensan, se cambian. Si ustedes se observan, se cambia. Si nosotros somos el mundo y que observamos el mundo, lo cambiamos. Nosotros somos la pandemia. Somos nosotros que hemos iniciado la pandemia del terror, del miedo, de generar afuera de nosotros un mundo peligroso del cual nos tenemos que proteger, porque nos van a asaltar, algo afuera nos va a asaltar, vienen los aliens de otro planeta que nos va a asaltar, y es a través del miedo. Antes de venir aquí, nosotros estuvimos en Ciudad Juárez,
Ciudad Juárez es una ciudad de fraccionamiento. Todas las personas viven encerrados en sus fraccionamientos, porque afuera está el miedo, afuera está el peligro. Entonces, si usted genera un peligro real o ilusorio dentro de una población, todo el mundo se protege y vamos a pensar que el otro es un peligro, que el otro es una amenaza. Y ahí, pero ese somos nosotros que creamos eso. O sea, somos nosotros, no hay nadie más que nosotros que viene aquí con la pandemia, con el miedo. Puede ser la pandemia, puede ser otra cosa, ¿no? Nada más estoy usando la pandemia como ejemplo porque lo mencionaste. Pero nosotros somos eso, somos el miedo, somos las guerras, somos todo. Somos la felicidad, somos las cosas buenas, las cosas malas, las cosas neutras. Entonces, la salud mental pasa también por el hecho de aceptar eso, de aceptar que nosotros somos el mundo. Y al ser el mundo, al concientizarse de eso, es una forma de empoderamiento. Nosotros nos empoderamos. Y decir, bueno, a ver, ¿qué onda con eso? Pues déjame de contarme. Iba a decir pendejada, pero no puedo, porque me están grabando. Pero es importante eso, porque esta es una forma de empoderamiento. Entonces, cuando tú dices que la salud mental es escuchar y todo, la salud mental es un empoderamiento. Empoderarnos como seres sensibles y que nos permite devolver la humanidad dentro del humano, como que desde varias décadas la humanidad se ha ido de los humanos. O sea, estamos más máquinas hoy que hace 1 año y medio. Sí. Y nos protegemos del otro. Y todo el mundo, los psicólogos, dicen, no, necesitamos el otro. Y bueno, a ver, mire. Esta parte inferior del rostro aquí es lo que llamamos la parte social del rostro. La parte social del rostro, donde están la sonrisa, los músculos aquí que la mayoría de nosotros los tenemos súper tenso. Entonces, y aquí el 10º nervio craneal es el nervio vago, y el nervio vago tiene 2 caminos, el ventral y el dorsal. Y una parte va hasta el sistema digestivo y todo eso. Aquí tenemos un sistema nervioso que es el sistema entérico, sistema nervioso entérico. Y ahí mi amigo Carlos me hizo toda una plática hace 1 año y medio, 2 años, sobre, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de cosas así? Y entonces el nervio vago va hasta aquí, por eso se habla del segundo cerebro. Se habla del segundo cerebro porque en realidad todo el sistema nervioso entérico está conectado al nervio vago y la producción de los neurotransmisores en el cerebro, el 75% de los neurotransmisores en el cerebro son producidos por el segundo cerebro, a través del sistema nervioso. Hay un camino directo desde aquí hasta aquí. Alzheimer, regresando a Alzheimer, una de las causas probables del misfolding de las proteínas de Alzheimer puede ser justamente la mala nutrición que se debe a los pesticidas, a todas las cosas químicas que ponemos en la comida. Y la otra parte del nervio vago viene a parar aquí, está relacionado con el oído interno y con la sonrisa, con los músculos así. Entonces, los humanos, si usted somos seres sociales, si ustedes van en la calle, cruza a alguien, sonríe, va a ser distinto que poner una cara hasta el piso, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, y va a ser lo mismo. Necesitamos de esta parte para reconocernos y validarnos con el otro. Pero ahora nos están diciendo que para protegernos del otro tenemos que taparnos con su y que no podemos hablar, y que no podemos decir, y que no. Entonces para proteger el humano, se está deshaciendo el tejido social poco a poco. O sea, para proteger la vida hay que matar la vida. Y ese es tacañón, como usted dice en México. Está complicado eso. Entonces, esta situación allá es en nosotros. No hay que decir que viene de afuera, ese somos nosotros que somos responsables de eso, ¿no? Entonces hay que saber lo que queremos hacer, ¿no?
Fernández Noroña. Lo conozco desde hace 11 años, pero cada vez que lo oigo, así como, ok, seguimos aprendiendo. Yo creo que esto, ¿no? El miedo, lo que tú tocas, yo creo que parte de nuestra salud mental y que se ha visto durante todo este año y medio, 2 años como más fuerte, son como estas respuestas adaptativas que tenemos naturales ante una emergencia, que es la emergencia y o huyes o afrontas, punto, no hay de otra. Entonces, el temor nos está haciendo que nuestras conductas adaptativas sean a través de la angustia y de la ansiedad, pero no de enfrentar el miedo. Y entonces ahí es donde creo que la psicología, que digo, esto es algo que se ha visto hace mucho, pero verlo con tanta sencillez y con tanta claridad es nomás enfrenta el miedo. ¿Cuál es el miedo que tienes? Y ahí va la historia. Si lo haces en una narrativa de pasado, es que estás en una angustia y estás cayendo en la angustia que te va a llevar a una depresión y a un desánimo tremendo. Si tu narrativa de tu historia es hacia el futuro, estás cayendo en una ansiedad que no te la vas a acabar y un ataque de pánico que ahí nos vamos a quedar todos. Entonces, cuando nosotros podemos afrontar realmente el temor y asociarlo a través de esta narrativa y poderla hablar en el presente, en el aquí, en el ahora y en el contexto, podemos solucionar el miedo, ¿no? La angustia es muy difícil porque aparte son procesos que están muy dentro de nosotros en nuestras historias y hay que, a través de estas historias y de la narrativa, de la autobiografía, de un sinfín de técnicas que tenemos de la famosa línea de vida, pero pues línea de vida hay muchas, ¿no? Hay línea de vida de las casas que habité, de las enfermedades que he tenido, de las parejas que he tenido. Y entonces me preguntan, ¿de todas las parejas? Bueno, desde que eras chiquito y te gustaba el de la primaria. No entramos en eso, ¿no? Entonces hay historias, pero no las queremos enfrentar. O sea, más bien las enfrentamos sin afrontarlas. Y hay algo también en la salud mental, es entender que siempre estamos confrontados con el miedo, pero no afrontando el miedo. Les voy a dar un truco, si me pueden. Les voy a dar 2 trucos, si quieren. Es muy sencillo. Mire, no quiero hacer daño al trabajo, a la profesión y todo, pero nosotros somos cuerpos. No es que tenemos un cuerpo, acuérdense, no tenemos un cuerpo. Porque, bueno, yo tengo un cuerpo, ¿quién es el yo? ¿Quién es el sujeto del cuerpo, ¿no? Se complica cuando tenemos que ir al supermercado. Entonces somos cuerpo, ¿no? Somos cuerpos. Entonces les voy a proponer 2 técnicas para trabajar con el cuerpo, sin tener que ir a ver ningún psicólogo, ni psicoterapeuta, nada. Trabajamos con nosotros, ¿no? El cuerpo es sabio, ¿no? Entonces hay pequeños trucos que podemos hacer. Si me permite, le voy a enseñar 2 trucos. Uno de pie y uno sentados. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces lo primero, todo el mundo de pie. Bueno, a ver, me voy a poner aquí, me voy a quitar los lentes. Si usted tiene lentes, quitan sus lentes, ¿no? Bueno, entonces, mire, aquí tenemos 2 orejas, ¿no? Entonces pueden poner así, pasar los 2, abrir así los dedos si pueden, ¿no? Así. Así. Si no puedes, busca una manera, pero con los dedos pasan en sus orejas, así. Aquí con los dedos, entre sus dedos está su oreja. Y frota así y cuentan hasta 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sueltan, ¿no? Y luego hacen masaje en el oído, así como ya, así nada más, un masaje así. Y luego nuevamente hasta 10. 1, 2, 3, pero fuerte. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego el lóbulo del oído lo jala por abajo. Así. Y siente, debe haber sentir calor en la parte inferior del rostro, ¿no? ¿Siente eso? Entonces se relaja y siente como el calor baja. Le va a relajar todos los músculos aquí que te hacen. Entonces se va a relajar todo. ¿Ah? Me voy a jugar. Vendo crema.
Te voy a hacer un tratamiento anual, un precio para 12 meses, 10 meses para... Entonces pueden hacer eso, lo pueden hacer una vez al día, ¿no? En la mañana o en la tarde, generar calor, más, y luego jalar así, y al jalar así, no tengan miedo, jalar, y va a bajar todo el calor aquí. Primer ejercicio para relajar la mandíbula. Y si tenemos un cubreboca, más está como intumido todo. La segunda cosa, si nos centramos, porque Gabriela estaba hablando de huir o de luchar, ¿no? Bien, entonces cuando nosotros sentimos, esa es una dinámica para el nervio vago. Entonces cuando nosotros estamos angustiados o estamos así que no sabemos tenemos taquicardia, todo eso, hay una forma que permite de bajar de inmediato, o en 2 o 3 minutos, de bajar la angustia y de bajar la aceleración del ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio. Es hacer una respiración abdominal. Bien, pero la respiración abdominal hay que hacer así, y los 2 pies sí, y sentarse recto, ¿no? La columna recta. Bueno, no lo tienen que hacer ahora si quieren, pero evitar tacones, ¿no? Porque el pie tiene que ser plano. Porque si el pie está así, se deforma todo, el estómago y todo eso. Entonces la idea, la respiración abdominal permite varias cosas. Primero, tranquilizar el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, ¿no? Trabajar el nervio vago para que se tranquiliza todo. 2, permite realmente vaciar por completo la parte inferior de los pulmones. Acuérdense, los pulmones son laterales. Entonces se vacía la parte inferior de los pulmones y hace trabajar el diafragma, que es un músculo que casi nunca estamos trabajando. Entonces la respiración abdominal se hace como los bebés, se hincha la panza primero. En lugar de respirar así, jamás hay que respirar con la boca abierta, usted lo sabe, descansa tus manos. Tiene que respirar por la nariz y exhalar por la boca, o inhalar por la nariz o expirar por la nariz, ¿no? Pero jamás, si usted corre o hace deporte, nunca aquí después, jamás aquí. Entonces, inhalar con la nariz, pero sacando la panza. Se baja el diafragma porque usted hace eso, ¿no? Entonces, empezar a llenar los pulmones aquí, llenando la panza de aire, y luego llenar la parte superior. Entonces, puede poner su mano izquierda o derecha aquí para saber si lo hacen bien. Para saber que lo hacen bien, su mano tiene que salir, ir adelante. Entonces, inhalan y exhalar, entra como si usted está empujando su panza hacia su columna para hacer un hueco aquí, ¿no? Hacer un hueco, ¿de acuerdo? Entonces el diafragma sale, entra, Al principio le va a doler el diafragma porque como nosotros no lo estamos usando, el músculo va a tener dolor al principio. Pero entonces es un masaje del diafragma y también un masaje de los órganos, del estómago, de los intestinos y todo. Si padece de problema de constipación por la alimentación, radical le va a aflojar todo, porque es un masaje, ¿me entiende? Usted mismo se está masajeando, ¿no? Entonces vacía los pulmones de todo el aire que se queda almacenado en la parte inferior, hacen funcionar el músculo, hacen un masaje de sus órganos, baja el ritmo cardíaco, baja el ritmo respiratorio. ¿Qué más quieren? ¿De acuerdo? Sin tener que ir a ver. Siempre se los voy a dar a mis pacientes. Sí. No, esa es una técnica que usted puede hacer si usted trabaja en una empresa, por ejemplo, y que hay mucho estrés en su empresa y que quieren hacer se van al baño, ¿no?
se esconde en un baño 2 o 3 minutos, se hace su dinámica, nadie le va a decir nada y todo eso, ¿no? Entonces, incluso puede hacer ruido si quiere, ¿no? Entonces hay que poner los labios casi cerrados, ¿no? La manera de saber si usted está haciendo bien, le debe de dar cosquillas en sus labios cuando lo están haciendo, ¿no? Entonces, lo pueden hacer en el piso en su casa, poner un libro en su panza para ver que el libro se sube y se baja. Lo pueden hacer en su cama, cuando se acuestan, 5 minutos antes de dormir o 3 minutos, ustedes hacen eso. Tiene que ser parte de su vida cotidiana eso. Aflojar el diafragma, las vísceras aquí, bajar el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio. Y ahí se va a sentir más tranquilo. Si usted lo hace 3 minutos, se va a sentir más tranquilo. No es necesario de tomar un tranquilizante, una pastilla. El cuerpo sale, ¿no? Imagínate, con esa psicóloga y con Neuroartes, lo hacemos. Vamos a abrir una clínica. Mañana vamos a ver un notario. Mañana estamos con el notario. Entonces, esta respiración, entonces, también tampoco no es muy necesario de inflar la panza así, ¿no? Lo importante es de ir poco a poco, siente que se mueve, ¿no? Es importante eso, ¿no? Le repito, función de las vísceras del diafragma, que se afloja el diafragma, sí. Más solidez, porque los pulmones, ¿no? Los pulmones están aquí, abajo, aquí, ¿no? O sea, hay que vaciar los pulmones. Entonces no tiene miedo de hacer. Puede durar 40 segundos si quieren hacer eso. Vaciar todo y tranquilo, no hay prisa para hacerlo. 2 dinámicas fantásticas. Perdona por quitarte. No, bien, ya me dice 2 estrategias muy buenas. Nada, que lo va a vender a sus clientes. Nadie sabe para quién trabaja. Entonces, este es un ejemplo de la unión de la mente y del cuerpo. O sea, se una muestra que trabajando el cuerpo, mentalmente estamos más tranquilos, ¿no? Es que no podemos separar la mente del cuerpo, que es parte de un todo, es un ciclo, ¿no? Entonces es una serie de círculos de la energía que funciona en círculo, ¿no? Y ahí vamos avanzando, para decirlo así, tranquilamente, ¿no? Y no hay excusas para no hacer, es que no tengo tiempo. Si tú dices que no tienes tiempo, Verónica, es porque no quieres invertir 3 minutos en ti. Entonces muchas personas dicen, no tengo tiempo de hacer tal cosa, no tengo tiempo de hacer tal cosa, porque tengo que hacer. Y justamente antes de darte la palabra, la salud mental también es lograr este equilibrio entre el hacer y el ser. Porque nosotros estamos con hacer, pero ¿dónde está el ser? ¿De acuerdo? Entonces una forma, el ser es eso, ¿no? Estar en contacto con el cuerpo, con nosotros mismos. Cuando estoy consciente de mi cuerpo, estoy consciente de mí mismo. Entonces, hay un truco. Hacer en inglés es do, to do. Ser es to be. Vamos a quitar el to. Entonces, tenemos do be. Entonces, puede pensar usted en esta canción do be, do be, do be, do. Entonces, pueden decirse, cuando se siente como nervioso, acuérdese de una canción, de esta melodía, do be, do be, do be, do. Ah, ok. ¿Me entiendes? Doobie-doo. No es muy complicado. Son 4 letras. Con 4 letras le deberían ayudar a buscar este equilibrio entre el ser y el hacer, ¿no? Hay que dar un poco de fun de la parte lúdica, ¿no? En la salud mental no tiene que ser algo dramático siempre, ¿no? Es que es eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora que he estado interactuando, gracias, suena fuerte, pero gracias a la pandemia, con grupos de arteterapeutas argentinos, vemos como de alguna manera como que todavía hay esta polémica de arteterapia, terapia de arte, psicoterapia de arte, etcétera, etcétera. Pero es por eso, ¿no? Porque tenemos estos paradigmas de que el psicólogo debe ser como tú acá, tú allá,
y no jugar y no estar con el otro. Y eso es lo que estás diciendo. Y aparte algo también muy importante, creo que el que menos se cuida es el profesional de la salud mental, ¿no? O sea, su autocuidado. Y entonces yo creo que sí es como muy importante de cómo le vamos a apoyar al otro o acompañar, yo no digo apoyar, sino acompañar al otro si tú mismo no tienes estos como minutitos para tu propio cuidado. Y yo creo que durante todo este encierro y distanciamiento creo que es una de las conclusiones que se ha llegado mucho, ¿no? ¿Qué vamos a hacer estos profesionales de la salud ante el autocuidado de nosotros como personas y poder no nomás estar llenando como diagnósticos, ¿no? Como estas evaluaciones. A nosotros se nos criticaron muchísimo porque hace muchísimo abrimos cuando todavía no estaba de auge los niños diferentes, por decirles de alguna manera coloquialmente, pusimos una comunidad educativa de educación alternativa, porque los niños que estaban etiquetados y diagnosticados con hiperactividad y déficit de atención, les estoy hablando de hace más de 20 años, no había lugar, y aparte quitaron las escuelas especiales, ¿no? Entonces era todo y la crítica era eso, porque nosotros trabajábamos con el ser del niño, de lo que hacía, pues con eso nos metíamos, y aparte no éramos como especialistas en esto, y nos daba tanto resultado, o sea, desde los síntomas o desde el comportamiento, desde ese contexto, apoyar al niño a adaptarse en el sentido al grupo. Entonces sí llegaban las expertas y se te quedaban viendo así como diciendo, pues, ¿qué están haciendo? ¿No? Era como ir en contra un poco de la corriente, pero creo que hubo resultados importantes. Entonces no es que esté yo en contra, porque soy ahora sí que formación psicóloga a mucha honra, pero sí tenemos que entender que tenemos una herramienta impresionante, y el entendernos como esta corporalidad y no estar separados, porque muchas veces es que mi cerebro no me deja, ¿no? Es que no puedo dejar de pensar, es que el cerebro, ¿no? Como que si el cerebro está para allá y que la culpa es del cerebro, la culpa es del estómago, la culpa es de mi corazón que no olvida, ¿no? Y siempre le estamos echando la culpa a los órganos y como si estuviéramos divididos. Yo creo que eso es lo que a veces nos afecta en nuestra salud mental, hablar como si no fuéramos nosotros, como que estoy pero no estoy aquí en el ahora, ¿no? Entonces yo creo que la salud mental, bueno, a mí sí, no sé si van a comentar algo, porque yo creo que de diferentes puntos de vista y desde sus quehaceres, ¿qué es la salud mental, no? ¿Qué es la salud mental? ¿Qué es para ustedes? Porque sí es bien interesante, porque siento que son como, porque pues sí, hablar de la salud mental desde la psicología, de lo que no es o sí es o a ver, Erika, ¿qué es la salud mental? Pues yo pienso que... Habla más fuerte, por favor, porque hay gente afuera que no escucha, que están ahí, pero... Ok, buenas noches. Pienso que la salud mental tiene que tener ciertos elementos para que pueda ser un complemento y gozar de cierto equilibrio. Y si nada más estamos enfocándonos en esta zona, pienso que hay, o por lo menos he leído por ahí, que se integra de la memoria, del conocimiento, del error, del sueño. Por ahí me falta otro, porque creo que son 5, según la corriente de la India. Y de esos tienen cierta funcionalidad cada uno. Pero yo trabajo con el cuerpo, mi especialidad es con el cuerpo. Entonces, para mí que Luke nos esté compartiendo esta herramienta es como que el as bajo la manga de cada persona.
¿no? Porque te permite autorregularte. Claro. El que tengas enfrente y poder ser tolerante de quien tienes enfrente. Y que no te proyectes cuando tienes a alguien y que quieras sacarlo. Esa herramienta es cómo no vamos a tener tiempo para respirar si estamos vivos porque estamos respirando. Es simplemente cambiar el mecanismo de la respiración en este momento. Póngate allá. Ay, eso es nada. A ver, vamos a hacer un experimento muy sencillo. ¿Yo qué? Relájate. Inhalar, exhalar. ¿Ok? Lo puedes hacer con sonido para que te escuche. Pon aquí al frente allá para que te vean la gente. Aquí, perdón. Aquí, ok. Los brazos así sueltos. Tú inhalas con la nariz, exhala con la boca, con sonido para que se escucha. Ahí. Ahora te voy a pedir 3 cosas. Respiras en el presente. No piensa. Respiras con sonido en el presente. No se te escucha. O soy sordo o no se escucha nada. Ok. Respiras en el presente ahora. ¿Estamos de acuerdo? Respiras ahora en el pasado. Ok. Respira en el futuro. Entonces, usted, muy sencillo. Es un experimento muy sencillo de 15 segundos que demuestra claramente que vivimos en el presente. No hay ni pasado ni hay futuro. El pasado y el presente lo vivimos en el presente. Nada más. Es importante recordar eso y no proyectarnos en el pasado y en el futuro pensando que el pasado y el futuro no tienen nada que ver con el presente. Si no vivimos el presente no tenemos ni pasado ni futuro. Entonces tranquilícense en cuanto al futuro y al pasado, vive el presente, porque si no vive el presente no tendrá ni pasado ni futuro. Y si usted no vive el presente están jodidos porque no existe. Está muy sencillo, lo acabas de mostrar. Son cosas muy sencillas que podemos hacer con el cuerpo para volver a ubicarnos, para ser conscientes de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Puede ser, Ricardo? Te estaba esperando para hacer eso. A ver, ¿qué piensan ustedes de la salud mental? ¿Alguien quiere...? De la salud mental en relación a lo que se considera. A lo que tú pienses. Sí. Para mí la salud mental es estar aquí en el ahora, ¿no? Y si estoy aquí en el ahora soy capaz de reflejarme en el otro y empatizar con el otro. Y eso genera solamente no nada más un bienestar en mí, sino también en el otro. O sea, eso es lo que yo he considerado, sobre todo por Alfredo, ¿no? O sea, estar en el aquí y en el ahora. Tienes que explicar brevemente qué es Alfredo. Alfredo tiene 27 años, tuvo un diagnóstico como semi-autista y de ahí empezó todo un peregrinar, ¿no? Pero la verdad es que él dejó de hablar y la pintura fue nuestro medio de comunicación. Pero llegó un momento en que se atoró, porque entonces yo interpretaba y así logramos como utilizar esta teoría de la mente del significado y el significante, y eso yo lo conectaba con lo que le rodeaba, y así fue aprendiendo. Pero llegó un momento en que se atoró, o sea, yo ya no podía interpretar, estaba desesperada, busqué a Piaget y leí un montón de cosas, y un día encontré algo, porque participé en un congreso en la UABC en Mexicali, y me acuerdo que llegué tarde, y en eso tembló, todo el mundo salió corriendo, entonces yo aproveché y me metí enfrente. Y sabía que no iba a pasar nada, que todos los edificios estaban calculados, me metí y me quedé enfrente y dije, ahorita que se escape yo lo voy a probar. Y de ahí empezamos una relación. Y ahí yo entendí en realidad qué es lo que estaba pasando en el cerebro del Alfredo.
había un desorden y el vivir en Tijuana le causaba mucha angustia. Y entonces un día Luke le abrió un plano y le dijo, mira Alfredo, dentro del desorden hay un orden. Y así como que él dijo, oh, y de ahí nosotros empezamos a avanzar más en relación al arte, pero también fue ese problema que comenta de que no cabían en ningún lado, no había escuelas, era rechazado, y cuando conseguía un lugar era allá en el cerro, y así fuimos nosotros avanzando. Y fue alcanzando un nivel, o sea, un nivel académico. O sea, llegó un momento en que dijo, está bien, dijo, su interpretación de la realidad era que él estaba parado en un mundo, que la nave que lo había traído a la Tierra lo había dejado afuera y que él no entendía la estructura de la Tierra, pero que la nave ya había rectificado y que lo metía, pero que él iba a dejar una casa en la luna por si no le gustaba. Entonces así nos quedamos de que, ok, qué buena explicación. Y de ahí como que empezamos nosotros a vivir en el presente, porque en realidad no nos dábamos cuenta, o no me daba cuenta que vivía en el pasado y en la angustia del futuro que iba a pasar después. Pero con él empezamos a vivir como en ese presente, y eso nos permitió, y de alguna manera le permitió sociabilizar, y tiene toda una dinámica pues prácticamente que es independiente, ¿no? Entonces esto que ahorita digo, el bienestar, para mí es estar en el aquí y en el ahora. El ser y el hacer está aquí. Y yo puedo empatizar perfectamente con él y él con nosotros. ¿Por qué? Porque no hay la angustia de qué va a pasar mañana, qué miedo, o sea, cómo vas a desplazarte, qué vas a hacer, si aparentemente se puede decir que son vulnerables, pero en realidad no lo son. Se integra fácilmente, ¿no? Entonces eso a mí me ha enseñado vivir en el aquí y en la ahora, que me ha costado bastante trabajo por todas las dinámicas que trae uno de aprendizaje, de civilización, etc. Y también a mí me permitió trabajar ahora lo que es la neuroarquitectura, ¿no? Cómo leer el espacio a través de mis emociones, porque él lo único que admiraba era como la bóveda celeste. Entonces una manera de conectar con él fue pintarle un cielo en su recámara. Entonces nos podíamos acostar ahí e imaginar de todas esas nubes que habíamos pintado qué significaban. Y eso él le permitió canalizarlo a través de la pintura. Y pues tiene, sí, o sea, cuenta todas unas historias. El dibujo que hacía era toda una historia de lo que sucedía. En lugar de comunicarlo, esta dualidad que eran los humanos, él la dibujaba en historias, y ahora pinta cuadros. O sea, cada vez fue cambiando el formato. Conforme fue ampliando su visión, el formato del cuadro cada vez se hizo más grande. Pasar al tamaño carta, pues ya estamos hablando de cuadros de 1 metro, 2 metros, ¿no? Entonces eso él le ha permitido interactuar perfectamente, y por eso entré en Neuroartes, porque el arte es una manera de comunicación y conectarme con todo el mundo que me rodea, ¿no? Definitivamente, yo creo que qué padre, ¿no? O sea, cuando te oigo y Alfredo expuso ya en Secubi, sí, ¿verdad? Ese sí lo conozco. En Casa de la Cultura. No, en el IMAC, y expusimos también en playas. En plan, yo ahí lo vi. De ahí te me hacías conocida, de cuando dentro dije de algún lado. Que se llamaba como resiliencia, era una algo especie así, de resiliencia, porque se vuelven resilientes ellos a un medio que no entienden, pero que interactúan con él fácilmente. Sí. Señoritas, salud mental. Salud mental. No tengo idea, estoy aprendiendo. Literalmente es la primera vez que me meto un poquito más allá de mis terapias de psicología y demás. Estoy aprendiendo. ¿Qué quieres decir terapia de psicología? ¿Eres psicóloga? No. Al contrario, voy a terapias y creo que fue como que a raíz de la pandemia. De repente tuve un alto en mi vida y ahora qué hago si yo estoy acostumbrada a viajar, a estar trabajando, a estar siempre en actividad, a ir a danza, a ir a mis clases, a mis actividades. No tenía nada y estallé. Entonces empecé a relacionarme un poquito más con lo que era salud mental y pues es lo que me trae aquí. Pues estás hablando de una serie de duelos, ¿no? O sea, Sí. Nosotros estamos viviendo una serie de duelos constantemente. Se ha acelerado o intensificado el proceso de duelo a través de la pandemia.
por causa de la pandemia, ¿no? Dejas de viajar, dejas de hacer tal cosa. Y los niños con dejar las clases presenciales, viven constantemente procesos de duelos así, y no prestamos atención a los duelos de los niños, así que no viven con sus amigos, no se reúnen, y luego empiezan a decir, pero ¿cómo me van a mirar luego cuando tienen en cuestión? ¿Cómo me van a mirar mis amigas o mis amigos cuando vamos a volver a vernos? Entonces hay cuestión de autoestima, de ansiedad, de todo eso, y en los duelos constantes, ¿no? No, pero son niños, no tiene problema, dicen los adultos, ¿no? Entonces todo este tipo de serie de duelos son muy serios en estas poblaciones, ¿no? Porque estos niños van a ser adolescentes, estos adolescentes van a ser adultos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta generación, ¿no? Con todos estos duelos. O sea, hay que atender el duelo, ¿no? También el duelo, nosotros vivimos, cuando digo que vivimos duelos constantes, porque nosotros nos transformamos, somos procesos que nos transformamos, y la transformación implica un duelo, la transformación implica que dejamos algo, y para hacer algo diferente constantemente. Entonces estos cambios constantes de transformación implica ser consciente de los duelos. El duelo no es algo bueno o malo, tampoco, o sea, no hay que reducir el duelo a algo bueno o algo malo, es un estado normal, ¿de acuerdo? Es como la muerte, ¿no? La muerte es la vida, si no hay muerte no puede haber vida, ¿no? Parece extraño, pero es lógico, que es un proceso de transformación constante, ¿no? Entonces la salud mental también es eso, la salud mental también es ser consciente de estos procesos de transformación, porque nosotros somos una serie de experiencias, nosotros somos experiencias, vivimos gracias al ritmo de nuestras experiencias, y cuando perdemos nosotros la conciencia del ritmo de nuestras experiencias, empezamos, en lugar de vivir en el presente, empezamos a vivir en representaciones de la realidad, creamos representación de la realidad. Y si creamos representación de la realidad, entramos en la patología, en la esquizofrenia, un montón de cosas. Porque entonces el arte justamente permite una ritmificación de la concientización de nuestras experiencias. Ese es lo fundamental en el arte. Ser consciente del ritmo de nuestras experiencias, que nosotros perdemos esto. Tú tenías un cierto tipo de ritmo, de experiencia, y que de repente tuviste que alejarse de esto y generar una serie de representaciones de tu realidad, y como no pudiste con estas representaciones, que nadie puede con las representaciones, es una ilusión. Entonces vamos a terapia, ¿no? Y el problema de la terapia, es que el problema de la terapia es que usualmente la terapia se trata de transformar una persona en algo que no es. Ese es el problema con la palabra terapia, pero usamos la palabra terapia para ponernos de acuerdo, pensamos que estamos de acuerdo, entonces vamos a hacer como si estamos de acuerdo. Pero entonces la terapia es el riesgo de la terapia. ¿Me explico? Es eso. Entonces hay que ser cuidadoso. Bueno, estamos de acuerdo con eso. No, estamos de acuerdo, sí, porque lo hemos conversado. Sí. Ay, Verónica, nosotros nos conocemos desde 11 años. ¿Tú crees que no estuvimos hablando durante 11 años? No, yo creo que sí es un riesgo y es una responsabilidad, la verdad, como profesional de la salud, como terapeuta, tener a un ser humano frente a ti que tiene la confianza y de compartir su mundo y todo, y que como psicólogo tú quieras que el otro responda como tú crees que tiene que responder por los cánones y todo, pues sí es mucha responsabilidad. Entonces yo creo que es como acompañar al otro a vencer esos miedos, ¿no? O sea, yo sí vuelvo mucho a esto, lo que decía, a que respiren el aquí, ¿no? En que entienda que no puede estar respirando, que esa es otra cosa que siempre, y los psicólogos sobre todo, esta frase del aquí y el ahora, como que se vició mucho, porque vive aquí el ahora y me vale claro, todo lo demás, ¿no? Y yo digo, no, espérense, es vivir el aquí y el ahora, pero tenemos que entender que no podemos estar viviendo en el pasado. Pero lo que tú dijiste me fascinó cómo lo dijiste, porque era como esta parte de decir, pues sí, aunque esté en el aquí y en el ahora,
hay un pasado en mi vida, no puedo como hacer como que no. El otro día voy a ventanear a mí, no voy a decir a quién, pero a una persona, y que me decía, pero aquí, dime ahorita, no te vayas al pasado. Entonces me quedaba yo y le decía, híjole, pero es que lo que te voy a decir tiene que ver con toda la experiencia, y la regla que quiero hacer ahorita es por todo lo que hemos vivido, y entonces pues no puedo como estar en el aquí en el ahora sin entender por qué lo estoy haciendo ahorita, aquí, enfrentando en el presente. Sí, pero no implica negar las experiencias. Exacto. No significa negar esa experiencia. Significa, por ejemplo, en el caso del trauma. El trauma es un evento, ¿no? Uh-huh. Y el traumatismo es la condición que uno vive del evento. Durante muchos años se estaba hablando que para atender el trauma hay que esta persona tiene que narrar el trauma, regresar al pasado y todas esas cosas. Pero es totalmente, bueno, espero que es obsoleto un poco eso, porque el trauma es como acompañar y ayudar a la persona para que viva en el instante presente su situación, y que lo acepta y que lo vive y que entiende lo que está pasando en su cuerpo con el traumatismo. Y ahí la importancia de trabajar el cuerpo en el traumatismo, y no solamente la relación verbal o escrita, trabajar el cuerpo, porque la persona que vive con un traumatismo, que vive un traumatismo en el momento, tiene repercusión en su cuerpo. Los tendones se tensan, los músculos hay contracturas musculares, hay problema respiratorio, hay problema de postura, problema de digestión, problema de circulación cardíaca, un montón de cosas. Entonces los cuerpos traumatizados se notan. Entonces, en lugar de hacer un proceso nada más cognitivo y todo, es de tratar de entender lo que está pasando en el cuerpo de la persona que vive con su traumatismo para atender el cuerpo. Trabajar el cuerpo, los movimientos, trabajar los movimientos, porque nosotros somos transformación y movimiento. Si no trabajamos nuestros movimientos, paramos nuestro proceso de transformación. Si paramos nuestros procesos de transformación, paramos nuestra vida. Nos estamos muriendo de forma acelerada, ¿no? Entonces, atender el traumatismo a través del cuerpo, pensar el cuerpo. Acuérdense que el cuerpo, nosotros vivimos nuestro cuerpo, pero es un cuerpo pensante, pensamos con el cuerpo. No solamente son procesos cerebrales, todo el cuerpo piensa, ¿no? El filósofo alemán polaco, tu paisano, de mi país, el polaco Friedrich Nietzsche, decía siempre que él pensaba desde su cuerpo. Nietzsche ha tenido una vida difícil, todas sus enfermedades y todo. Entonces decía que yo pienso a través de mi cuerpo. Mi filosofía es el reflejo, es la extensión de mi cuerpo pensante, ¿no? Entonces, ese es importante, el cuerpo piensa, nosotros pensamos con nuestro cuerpo. Y entonces, un cuerpo que vive un traumatismo es un cuerpo que sufre en sus pensamientos, que expresa pensamientos de sufrimiento. Entonces, ser consciente del presente de tu cuerpo, de tus procesos biológicos al momento que vives tu trauma, y atender el cuerpo. Porque el cuerpo nos pasa la cuenta, créeme, definitivamente. Un día u otro, apagar. Por aquí está la cuenta. ¿Verdad, señorita? Así nos pasa a todos. Aunque queremos que no, que somos más fuertes que nosotros mismos, ¿verdad? Y eso. ¿Puedo compartirles algo? Yo no trabajo para el área de psicología o de la salud mental, pero sí trabajo con el cuerpo, y por lo regular pues el cuerpo dice más de lo que oralmente expresa la persona. Prácticamente a veces me vuelvo sorda de lo que dice la persona y refleja, y el cuerpo es el que me dice. Entonces, cuando se toca el cuerpo o toca ciertas zonas cuando he llegado al aprendizaje en estos años, que la persona cuando practica esas historias o ese
diálogo constante por muchos años, su historia, su trauma, lo que sea, se transforma en muchas emociones, y esas emociones se transforman en químicas, y esas químicas se vuelven adictivas, y esa adicción tiene una forma y una postura. Entonces, cuando tú detonas o modificas corporalmente algo, es más, de hecho, cuando empezamos desde la respiración, porque el único apoyo que yo pido cuando están en terapia es la respiración de diafragma, porque es la más completa. Se manejan tres válvulas, se activa el diafragma, del diafragma se va en cadena hacia el tórax, y del tórax se va al encéfalo. Entonces se hace una elongación de la postura. Entonces la información pasa con mucho más calidad. Acá arriba le sube agua al tinaco, como digo, de mejor calidad. Entonces, cuando hay esa liberación, o sea, con la cara y el rostro que llegó así, o sea, ya sale recordando, o con su cuerpo en un estado muy natural, que ya no es de resistencia, de esa memoria postural, sino haces una reprogramación y se siente de manera natural, cuando se experimenta el cuerpo de manera, en un estado de bienestar. Es la parte natural. Lo que pasa es que aprendemos a través de violentarnos o de destruir, o de eso es lo que se aprende, pero en un estado natural es sentirte como en gozo, como tranquilito, ¿no? Bueno, entonces cuando tocas y modificas estas posturas, desde quiero llorar, o sea, le detonas ciertas cosas que desde un principio, en mi experiencia, decía, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo le hago? Porque pues no soy psicóloga, no esto, no lo otro. Pero ya cuando empiezas a suavizar el tacto, te das cuenta que es como un pequeño niño que estás tocando. Porque tú no sabes la historia que está detonando en ese momento, si se la cogieron, o sea, no sabes nada de eso, pero le detona ciertas memorias. Sí. Entonces, eso ha sido muy enriquecedor de trabajar con el cuerpo, que te dice mucho más de lo que a veces lo que te está tratando de decir no tiene nada que ver con esa memoria que ella guarda y atesora tanto, ¿no? Que sí, porque le da pena, miedo, esto, lo otro. Entonces, Si me permite, ¿te puedo decir un pequeño truco? Sí. Mire, piensa que cuando haces con la respiración, imagínese que usted tiene una cuerda, hay la corona aquí, que le jala por arriba. Le permite, para como la elongación de la columna, así. Y cuando lo tiene bien recto y ahí bien arriba, la barbilla la pone por adentro. Ligeramente. Desbloquea las vértebras aquí. Y ahí tiene el canal directo al encéfalo. Y te va la energía. De hecho, lo que nos mostraste es con el rostro, o sea, cuando cambias el estado del rostro, pues pasa toda la información hacia atrás. Entonces cambias la actitud, y si lo haces en la mañana, ya empiezas un día sin la cara de... ¿no? Y no es necesario de poner crema, Verónica. Ay, gracias. No, pues ya, porque ya perdí una cliente ahora con la crema. A ver, ¿ustedes qué piensan de la cuestión de la salud mental? Sí, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Lidia, y la salud mental, creo que he llegado a una definición muy cortita, pero que la he construido durante muchos años. Yo fui paciente de la doctora. Siempre lo digo y le agradezco. Mire, se está riendo. No, es que, ¿sabes qué? Se está riendo, en la Academia de la Psicología usted le hizo reír durante muchos ya nos hubieran corrido a las dos, Lidia, por eso me da risa. Sí, porque bien interesante mi caso, fue un caso muy extraño, pero a ella le debo la vida, literal,
literal, porque a mí los psicólogos y los psiquiatras no pudieron hacer nada conmigo, definitivamente. Pero cuando llegué yo con Gabriela, a través de creo que fui el paciente cero con terapia de arte, ¿verdad? Sí, fue mi A través de conejillo. la terapia de arte, esos bloqueos, esos olvidos, esas situaciones que me tenían sumamente enferma, ahorita estoy gordita, yo era un palito. Entonces, todo eso es lo que ahorita me está haciendo eco, todo lo que están diciendo aquí, que digo, ay, caray, pues que no lo vi en aquel entonces, ¿no? Pero bien interesante porque para mí la salud mental reside en el bienestar del individuo ahorita para estar bien, convivir conmigo y con los demás. Para mí es lo que yo he resumido en todo mi proceso. Soy contadora de profesión, soy muy razonable, razono demasiado, a veces hasta a mí mismo me choco, ¿no? Pero a través de la terapia de arte y los diplomados que he tomado con la doctora, me han hecho conciliar esa parte objetiva con la subjetiva de una manera que han engranado de tal forma que tanto puedo distinguir los procesos objetivos como los subjetivos. Y es bien interesante porque hay algo que voy descubriendo a través de las figuras o las personas que muchas veces uno va bloqueando. Bueno, en mi caso era un bloqueo muy, muy fuerte, por un duelo muy, muy fuerte, pero que al final pasé por muchas enfermedades. Ahorita estoy aquí haciendo clic con una situación que digo, ay Dios, ¿por qué el cuerpo trata de estarse como ¿Saboteando? Ajá, porque pasé por muchas enfermedades muy interesantes que digo, no tuvieron que haber pasado. O sea, realmente ahorita que todos los que comentan, digo, qué interesante, cómo uno mismo va saboteándose porque uno está viviendo realidades que no le pertenecen. ¿Por qué? Porque es la única manera de funcionar para salir adelante. Pero ahorita como hay algo bien interesante, por eso se ve aquí ahorita, porque en los procesos que uno va adquiriendo se da uno cuenta que le agradece uno tanto a la vida todo lo que uno pasa, porque realmente nos permite evolucionar de tal manera que podemos obtener información para poder hacer eco con otras personas. Y eso a mí me está pasando ahorita mucho, que las personas algunos sí me dicen hasta que estoy media loca, ¿verdad? Pero a otras que hacen eco conmigo dicen, Lidia, es que no lo había visto de esa manera. Y a mí me da un gusto enorme, pero enorme ver de que esos ecos de personas que dicen, ahora lo voy a hacer de esta manera, y después me dicen, oye, mira qué bien me siento. Pero no es sentirse nada más bien por sentirse bien, es estar bien, el disfrutar, el salir, el respirar, el ver a las personas, el tocar, el sentir, todas esas cosas que uno va adquiriendo, que uno olvida. La verdad yo había olvidado muchas cosas, pero es como volver a nacer. Y de hecho hace 8 años a mí me desahuciaron. Entonces, el que te digan tienes 30 días y tienes que hacer esto, si no, bye bye, dices tú, órale, ¿y ahora qué hago? Por eso el estar bien o el vivir, el estar aquí, ya es un logro bien interesante. Y bien bonito. ¿Pero qué significa vivir realidades que no nos pertenecen? Para mí era el ponerme, ahora sí, distintos disfraces, porque mi familia era disfuncional, papá alcohólico, mamá que había fallecido, muy complejo, algo muy interesante. Entonces la hacía de mamá, o la hacía de papá, o la hacía de hermanos, o la hacía de ciertos. Entonces estuve haciendo varios roles que la verdad, para tratar de que funcionara algo que ya no funcionaba y que yo no me daba cuenta que funcionaba. Por eso, por la verdad.
pero es esa inconsciente, yo le llamo que estaba como bloqueado en un inconsciente viviendo esas personas para tratar de rescatar a la familia, pero la familia ya no está. ¿Pero ustedes viven en realidad que no les pertenecen? Pues yo creo que a veces sí. O sea, a veces sí tú tomas, por ejemplo, cuando tú piensas en tu pasado, ¿no? O sea, ¿por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué decides o tomas acciones sobre cosas que a lo mejor ni siquiera has razonado, o ni siquiera has puesto sobre la mesa, ¿no? Sino por inercia, porque traes una memoria y entonces yo pienso que sí empiezas a vivir situaciones que a ti no te corresponden, por memorias familiares, por características culturales. Y dices tú, bueno, ¿y por qué? Cuando tú empiezas a escuchar a personas que vienen, por ejemplo, la primera vez que yo te escuché a ti, que fue en el curso de allá de Neuroartes, que empezaron a explicar que había una iglesia y enseguida, ¿te acuerdas que tocaba? Y tú hablaste de esta parte religiosa, ¿no? Entonces tú empiezas a decir, pues sí, o sea, habría que como, no hacer un juicio, pero sí ponerlo sobre la mesa, ¿por qué creo en lo que creo? Por costumbre, por el sincretismo religioso que se dio en mi país, ¿por qué pienso todo eso? ¿No? Porque yo acepto que cuando llego a un pueblo del sur puede haber una misa católica y afuera hay todo un rito mesoamericano en relación a, ¿no? Y no, yo lo veo como normal. Pero en realidad si viene algún extranjero y dices, pues esto como que no es tan normal, ¿no? Yo aquí, bueno, pues hay un sincretismo religioso, pero en realidad, ¿qué es lo que yo estoy creyendo? ¿No? Así como para ponerlo en tela de juicio y decir, pues sí, digo realidades que a lo mejor no me corresponden, ¿no? Porque nunca he puesto sobre la mesa para analizarlas. ¿Y estas realidades son contradictorias, conflictivas? A veces sí. Con Alfredo, cuando tú tienes un hijo que es diferente o que no es aceptado como de otro planeta, como decía, y ese día cuando comentó, bueno, ya dinos en realidad de qué planeta eres, ¿no? Él decía, no, porque ahora así como que cuando tú tienes esa situación y te das cuenta que en realidad nunca has sido inclusivo. Por ejemplo, una de las cosas que me di cuenta, en realidad nunca somos inclusivos, nunca. Y cómo quiero yo, o porque la gente pelea que se incluyan a sus hijos si en realidad ellos no son inclusivos. O sea, la inclusión está afuera, está dentro de mí. En el momento que yo soy inclusivo con mi hijo, él se incluye. Entonces, yo soy, dice, yo pertenezco y yo ocupo un lugar en el espacio. Y eso es la inclusión. Entonces te empiezas a poner en situaciones, cuando hay situaciones de vida, pues empiezas a cuestionarte en realidad esta dualidad que vives como si fuera fuera y está en realidad dentro de ti, ¿no? Todo lo que me haces pensar. Bien. Bueno, otros comentarios antes de cerrar la sesión. ¿Alguien quiere decir algo para cerrar la sesión? Señorita. No, lo que quieres decir. O puedes hablar de otra cosa. Muy interesante. De chilaquiles, por Todas las ejemplo. experiencias vividas. Escucho a los demás y digo, ¿dónde está mi vida? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué me ha pasado a mí? Digo, con tantas experiencias aquí puestas sobre la mesa, ¿no? Yo también tengo un hijo autista. Gracias por el camino recorrido, porque ese camino que has hecho tú con tu hijo a mí me ha abierto puertas, o sea, hablando de ecos, ¿no? Entonces, a mí a lo mejor me ha tocado menos batallar con mi hijo y aún así sigo en la lucha de que viva en un mundo inclusivo, ¿no? Pero como dices tú, ser inclusivos desde casa primero para que después se le pueda incluir en un mundo. Entonces, gracias por esas puertas que has abierto, te lo digo de mamá. Y hago eco con todo lo que se ha mencionado aquí, hago eco personalmente. Fantástico. Y yo creo que eso es la famosa resonancia, ¿no? De los grupos, que yo siempre he dicho que el grupo se forma porque se forma, ¿no? Cuánto uno lucha por hacer, pero creo que estamos los que tenemos que estar siempre. Esa es para mí mi filosofía, ¿no? Estamos los que tenemos que estar por algo, que no sé qué es, pero va a pasar ¿Cómo algo. que no sabes qué? Bueno, yo sé que va a pasar algo. Yo sé que va a pasar Oye, algo. si alguien que está en línea... No, es tiempo para empezar a bailar. Lo siento. Yo No. sí quiero hacer una participación.
Y luego preguntamos si Fue un en accidente, línea... estaba quieren. tomando fotos de A ver, La verdad es que he estado posteando durante la mayor parte del conversatorio, entonces espero no haberme perdido momentos muy importantes de la charla. En lo personal, para mí salud mental tiene que ver con un equilibrio entre dejar de pensar, sobrepensar y prestar atención a mis necesidades, tanto físicas como mentales. Y es que muchas veces yo dejo de prestarme atención, y en esa ausencia de atención a mis propias necesidades, permito que los otros gobiernen incluso como tiempos o momentos de mi vida, y eso para mí es un gran conflicto existencial. Y obviamente me crea un desequilibrio porque termino ocupando parte de mi vida en asuntos que no son parte de mi vida, o que no vienen a complacer o a resolver necesidades propias. Un poco como experiencia, durante la pandemia, como todos los afectados de la pandemia, durante la pandemia tuve una crisis de gastritis que se pasó a ser colitis, y de colitis tuve una esofagitis brutal. Y honestamente yo creo que si no hubiera tomado cartas en el asunto como en los días subsecuentes, yo creo que hubiera terminado en un hospital. O sea, era muy grave, y para no hacer el cuento más largo, terminé en una ¿cómo se llama? En una dieta alternativa, vegana, como pescado, sigo comiendo quesos franceses porque lo siento, me encantan. Tuve una gran discusión con mi médico al respecto de lo importante del queso, pero siempre y cuando sea bien fermentado. Pero fuera de eso, sí volví a centrarme en mí, y volví a centrarme, como siempre, en mi presente, para poder resolver los asuntos que estaban alrededor mío, pero que si no hubiera abierto los ojos y hubiera dicho esto es lo que yo soy, esto es lo que realmente yo quiero, si no me hubiera hecho esas preguntas, tal vez no hubiera podido sanar ni resolverlo. Y es muy loco porque al final de cuentas yo soy súper consciente de que a lo largo de mi vida, desde mi infancia, el estómago siempre ha sido como el detonador, siempre ha sido el foco de alerta. El estómago grita así como, no es por ahí. Entonces ahora le presto más atención a mi estómago, me presto más atención a mí misma, porque muchas veces hay como siempre esta vocecita, o hay una especie de ¿cómo se llama? De eco, ¿no? Tenemos una voz interna que nos dice, a ver, espérate, esto como que hace ruido, ¿no? O sea, ¿por qué no te lo replanteas? Y la mayoría de las veces, en mi caso particular, era, no pasa nada, vamos a seguir. Ok, no puedo con 10 trabajos, no hay problema, voy a tomar 8. No, los 10 no, pero 8 sí. Y cuando menos acordaba, pues no había tiempo, un poco como dice Luke, no tenía tiempo para o hacer ejercicio o hacer lo que me place, porque finalmente también el recreo, ¿cómo se llama? El tiempo libre, disfrutarte como ser humano también es parte de nutrirte y de crecer y de construir. El artista, si no tiene tiempo libre, no hay manera de que construyas nada como artista. ¿Cómo claro? ¿Tú crees que ¿Usted cree que el artista piense que tiene un tiempo libre? No, porque para él es su profesión, tal vez. No es su profesión, es su vida. Es su vida, sí.